Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Espíritu Santo, yo me humillo a ti. Dios Todopoderoso, te doy gracias en estos momentos por esta enseñanza. Señor, no hay nadie como tú. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Y esta noche hablaremos sobre levantarse en medio de la tormenta. Dios nos da revelación de las cosas por venir. Es maravilloso cómo Dios nos ama y nos ayuda a ver la vida con sus ojos. Cuando estamos pasando por pruebas difíciles, sentimos una batalla espiritual donde el enemigo ataca en muchas áreas en nuestra vida. Dios nos dice que siempre debemos estar en el ojo de la tormenta. En el ojo de la tormenta es donde estamos en el lugar secreto que Dios nos da refugio en sus manos y su amor nos llena en todas áreas de nuestras vidas. El amor de Dios es una base importante en nuestra vida cristiana para madurar en la persona que Él quiere que seamos. Siempre debemos alabar y adorar al Señor en medio de la tormenta. Es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para derrotar al enemigo. Hay una canción del grupo Bethel que se llama Levanto un Aleluya. Tiene una unción para la batalla espiritual y nos da la estrategia donde Dios trae el cielo a la tierra y las señales, maravillas y milagros se manifiestan en nuestros momentos de pruebas. Tenemos una comunión con Dios bien cercana. En Isaías 61:5, levántate Jerusalén, que brille tu luz para que todos lo vean. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra. Pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz. Reyes poderosos vendrán para hacer tu resplandor. Levanta los ojos, que por todo el mundo vuelve a casa. Tus hijos vuelven desde las tierras lejanas. Tus hijas pequeñas serán traídas en brazos. Resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría, porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti. Te traerán las riquezas de muchos países. En la palabra de Dios nos revela cuando leemos estas promesas, anhelamos su cumplimiento. Pero debemos esperar con paciencia al tiempo de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros estamos esperando al tiempo de Dios. Estamos esperando a las promesas que Él tiene para nosotros. Dios tiene un tiempo para todo. Él controla la historia y entreteje la vida de cada persona en su plan. Dios tiene un plan para todos nosotros y nos ayuda a encontrar el camino en Él. La gloria Shekinah es la promesa de la cual Dios nos ha estado hablando en esta dispensación. En el tiempo Kairos, donde Él traerá la cosecha para el cumplimiento de estos tiempos finales que ha de venir. Mientras Ezequiel ministraba a los cautivos en Babilonia, Daniel fue reclutado como el consejero de Nabucodonosor. Con la ayuda de Dios, Daniel interpretó 2 sueños del rey. Sus 3 amigos fueron rescatados de morir en un horno ardiente y Daniel fue rescatado de un foso de leones. La vida de Daniel era una ilustración. Estamos hablando de un triunfo de fe. Que Dios nos concede fe como la de Daniel, que también podamos vivir valientemente cada día. Daniel ministró como profeta a los judíos desterrados en Babilonia desde 605 a.C. hasta 536 a.C. En Daniel 10:1, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsacar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión que tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirán en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. En este versículo nos habla de la visión que tuvo Daniel
en 536 antes de Cristo. Aquí él recibe la mayor claridad sobre la gran batalla espiritual, sobre el pueblo de Dios y a los que quieren destruirlo. Incluso hay más información detallada sobre el futuro. ¿Qué queremos decir con esto? Dios le reveló a Daniel la visión de los tiempos por venir, la visión de lo que ha estado por pasar. Antes de la visión, Ciro había permitido que los judíos regresaran a Jerusalén, pero Daniel se había quedado en Babilonia. Dios le asignó a Daniel que terminara su asignado en Babilonia. Dios nos prepara para lo que vamos a hacer en nuestros ministerios y cómo ministrar a la cosecha que Él traerá para el avivamiento y cómo ministrar en esta nación llamada América. La gloria checana se manifestará en nuestros tiempos que ya han llegado. Definimos la gloria checana, significa en hebreo la presencia visible de Dios. Es un resplandor de luz que se revelaba en unas épocas de acontecimiento, como por ejemplo el exilio de los judíos en Babilonia. Dios había hecho un pacto entre el hombre hebreo. La primera vez que la gloria checana se manifestó fue en el monte Sinaí, donde estuvo Moisés, que él estuvo frente a Dios, y después en el tabernáculo. Dios le reveló a Daniel el tiempo del fin de una visión, y cuando lo podemos ver esto en Daniel 12:1. En ese tiempo se levantará Miguel el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen en las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito será rescatado. Y podemos ver en Daniel 12:2, serán levantados muchos de los muertos y enterrados, algunos para la vida eterna y otros para la vergüenza y deshonra eterna. En Daniel 12:3, los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. En Daniel 12:4, pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. En Daniel 12:5, entonces yo, Daniel, vi a otros que estaban de pie en lados opuestos del río. Daniel 12:6, uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino, que estaba de pie sobre el río, ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminos estos espantosos sucesos? En Daniel 12:7. Entonces el hombre de lino que estaba de pie sobre el río levantó las dos manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne con aquel que vive para siempre, diciendo, durará por un tiempo y medio. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. Dios le está dando una revelación a Daniel en el libro de Apocalipsis, y eso también habla de los tiempos finales. Está hablando del gran juicio, está hablando de lo que ha de venir. Y en los tiempos finales han de decir, y la historia que ha de pasar en la primera venida y la segunda venida de Jesús, en que profetizaba por el profeta Isaías. Debemos escuchar la voz de Dios, estar siempre atentos y ser obedientes a su voz. En Dios hay mucha revelación que Él nos dará a nosotros, sus escogidos, como lo hizo con Daniel y otros profetas. Otro de los profetas fue Isaías, fue Ezequiel. Dios tiene control de nuestra vida y solo Él puede decidir nuestro destino. Ya ha sido escrito en el libro de la vida antes que nosotros naciéramos. Y aquí en este verso de Mateo 25:31, este es Dios hablando, diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y en el verso 32, y serán reunidas delante de él las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En Mateo 25:33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito sea mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En Mateo 25:35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitéis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de cuando la persona está pasando tiempos de prueba, estaba pasando tiempos difíciles. En nuestra vida diaria lo aplicamos, lo estamos aplicando a estos versos. Tú le das al enfermo, como Jesucristo sanó a los enfermos, es un ejemplo. Entonces en Mateo 25:37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y tú te sustentamos o sediento y te dimos de beber. 38, y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vivimos en ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto a lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que Dios está hablando aquí es que lo que tú hiciste por otras personas, lo has hecho por Dios. Es como estás alimentando al pobre, estás dando de comer al sediento, estás dando de beber al que tiene sed, le das de comer al que tiene hambre. También como damos de comer, Dios nos da de comer a nosotros la palabra de Dios, nos alimenta con su palabra. En el verso 41, entonces dirá también a los que están en la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En el verso 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Y en el verso 43, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitéis. Lo que está hablando aquí es, los que están a la derecha van al reino de Dios, los que están al lado izquierdo, lo que Dios está hablando, van al infierno, porque no hicieron lo que Dios le dijo que tenían que hacer, y esto está escrito en la palabra de Dios. Estamos hablando del juicio. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Y en el verso 45, entonces él les responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a cada uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. E irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. En otras palabras, los que fueron apartados en el lado izquierdo, según la palabra de Dios, fueron juzgados. Y los que están a la derecha fueron a la vida eterna de acuerdo a las acciones de lo que ellos habían hecho. En otras palabras, en los versículos de Mateo está explicando en cómo Dios separa a sus obedientes de los impostores e incrédulos. La prueba de nuestra fe es la forma en que actuamos. Tratar a todas las personas como si fuera Jesús no es tarea fácil. Lo que hacemos por otro demuestra lo que realmente pensamos acerca de lo que Jesús nos dice que hagamos. Y esto está en la palabra de Dios. Está en el verso de Mateo, si lees Mateo 25. También describe los actos de misericordia que podemos tener por otros. Enseñamos el amor de Dios hacia los demás y cómo vivimos realmente de la forma que Dios quiere que nosotros vivamos.
Y también nos habla de lo que pasa al que no obedece a Dios, al que se rehúsa a arrepentirse de sus pecados. Debemos estar siempre cerca de Dios en los momentos que estamos pasando por pruebas. En otras palabras, en el ojo de la tormenta. No te bases en tu propio entendimiento. Ve la circunstancia de tu vida con mis ojos. Quiero llenarte de mi amor agape. Es único. Hay ríos de agua viva. Recibe mi amor. Ríndete a mí con un corazón humilde. Cuando sientas que las circunstancias de tu vida no es lo que tú esperas, mírala desde mi perspectiva. Mi revelación es lo mejor que tengo para ti. Los tiempos que se nos vienen de esta dispensación de tiempos son difíciles, pero habla una explosión de mi gloria donde nunca se había visto. Sé parte de este movimiento y únete a mí para traer la cosecha de que tanto les he hablado. Las promesas que tengo para ti están escritas en el libro de la vida y todavía quedan muchas páginas por escribir sobre los planes que tengo para ti. Los amo con un amor profundo. Sé luz en medio de la oscuridad. Lleva este amor agape a la cosecha del que tanto les he hablado. Ellos están perdidos, desesperados por mi amor. Mi amor los salvará a ellos y serán limpiados y sanados y se verán señales, maravillas y milagros. Muchos hospitales quedarán vacíos y todos sabrán que soy Dios y tú eres mi remanente que he escogido para la tarea del tiempo final. Si no entiende por qué muchas cosas pasan, ven a mi mesa. Siéntate a cenar conmigo y vamos a hablar de los planes que tengo para ti. Te amo, mis manos siempre están abiertas para ti. Ven, emprende esta aventura conmigo y ve a mi carruaje blanco con mis caballos y monta conmigo. Te llevaré a ver lugares maravillosos en mi tercer cielo. Y aquí podemos ver en Jeremías 29:11 para finalizar. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y el último verso, Jeremías 33:3. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que ha de venir. ¿Qué estamos diciendo aquí? Ríndete al Señor. Ven a mí con un corazón humilde. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Espíritu Santo, me humillo a ti. Y Señor, esperamos que las personas que están viendo esto aprendan. Hay mucho que Dios tiene para nosotros y Dios tiene para nosotros. Es tan importante. Amén.